Así que le invito a mis amados hermanos que podamos estar leyendo ahí en el libro. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Ya, vamos a leer ahí el capítulo 32, versículo 15. Amén. Dice así la palabra. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es palabra del Señor. Amén. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias en este tiempo, Dios mío, que nos permite poder estar, Señor, conectado a través de este medio. Gracias, Señor, porque nos ha sido útil en este tiempo, mi Dios, después de la pandemia, Señor, después de tanto tiempo sin conectarnos, sin estar juntos, Dios mío. Al menos tenemos un tiempo el domingo, Señor, pero también este tiempo es importante donde tenemos que estar atentos a tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, con cada uno de mis hermanos. No me cabe la menor duda, Señor, porque tú eres un Dios de todos tus hijos, Dios mío, de tu iglesia. Y hoy tú obras, Señor, en todos por igual, Padre eterno, en tu bendición, en tu cuidado, en tu gracia. En todo, Señor, tú estás ahí presente. Gracias, Dios mío. Por eso en esta hora pedimos tu dirección. Pido, Señor, tu dirección para yo poder predicar tu palabra, Señor. Padre Santo, te ruego, Señor, que abran nuestros oídos, que estén atentos, Señor, a ti, para poder escuchar y retener tu palabra, Dios mío. Que este mensaje, Señor, pueda fluir, Señor, de la mejor manera, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra en realidad es bastante, por decirlo así, poco suave, pero vamos a ver que hay un mensaje aquí importante que el Señor, bueno, primeramente, cierto, lo estuve viendo yo a través de esta semana en mi trabajo y en mis quehaceres, cierto. Generalmente uno va observando, cierto, en donde Dios lo pone, cierto, y donde uno anda. Uno siempre tiene que estar ahí en contacto con el Señor, y Dios le está mostrando a veces muchas cosas, porque recuerde que nosotros estamos aquí en este sistema, estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, muchas de las cosas de este mundo a nosotros nos debe asombrar, ¿cierto? Pero en el sentido de que nos debe enseñar algo, que es de saber de que el mundo está tan perdido porque no está, ¿cierto?, en comunión con el Señor. Así que esta palabra, más que nada, es una palabra donde vamos a entender, porque el capítulo 32, ¿cierto? Yo tomé este versículo en sí porque consideré que encierra todo el mensaje que explica este capítulo 32. Este capítulo, en sus Biblias, ¿cierto? Y ahí aparece, dice Cántico de Moisés. Aquí estuve ahí viendo, averiguando un poco, ¿cierto? Y muchos intérpretes, muchos teólogos, ¿cierto? Lo ven así, como un cántico, como un cántico, pero ya lo vamos a ver más adelante, así que quiero empezar ya y decirle que va a ser muy lindo este desarrollo de esta palabra. Así que atento ahí, atento Carcuro, como dice el pastor. Vamos a comenzar entonces. Bueno, tal como lo decía, ¿cierto? Este versículo, que es bastante directo, digamos, bastante ofensivo, por decirlo así, pero dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, o se rebeló, ¿cierto? Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que te hizo y menospreció la roca de su salvación. En realidad este no es un artículo sobre los peligros de una mala alimentación, no es algo así, sino más bien sobre el tremendo peligro del orgullo en la vida de un cristiano. El orgullo es lo que en 1 Timoteo 3:6 dice, la llama condenación del diablo, y debemos tener cuidado que no esté presente en nuestro corazón. Así que si quieres anotar ahí esa cita bíblica para que me entiendas, porque en realidad hay varias citas bíblicas hoy en día, pero para que tú veas ahí 1 Timoteo 3:6, a ver, voy a leerla aquí rápidamente. Dice 1 Timoteo 3:6, ¿cierto? Amén. Dice, no un neófito
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí viene, ¿cierto?, esta palabra donde habla de los requisitos de los obispos, del llamado de las personas que van a estar adelante, ¿cierto?, predicando. Pero también aquí esto también habla de nosotros como iglesia, ¿cierto?, que nosotros muchas veces estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos sabiendo cada día un poquito más, ¿cierto?, de la palabra del Señor. El Señor nos está iluminando cada día más. Y esto a veces a muchos hombres los envanece, los hace poner orgullosos, ¿cierto? O sea, lo hace como decir, bueno, yo ahora me las sé todas y aquí estoy yo. Y eso, de eso más o menos habla esto, ¿cierto? De que no nos envanezcamos, ¿cierto? Que el orgullo no salga a relucir, porque eso es lo que primero el enemigo, ¿cierto? Satanás va a hacer que nosotros, una vez que sabemos algo, ¿verdad? Que entendemos que algunos no lo saben y nosotros sí, muchas veces nos vamos a creer, como se dice ahí, como la última chupada del mate, no. En realidad nosotros tenemos que ser humildes y ahí lo vamos a ir desarrollando, ahí como el Señor nos va a mostrar a través de la palabra qué es lo que Él quiere a través de esto. Esto es este salmo, perdón, este cántico, ¿verdad? Este capítulo 32, ¿cierto? Es una acusación por canción, ¿sí? Es una demanda legal y por lo tanto tiene que empezar con testigos. Si tú vas al primer versículo, ahí dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Amén. Ahí están siendo testigos, ¿cierto? Los cielos, ¿cierto? Los cielos. Entonces, por lo tanto, tiene que empezar con esos testigos. Aquí el pueblo se le acusa, en este caso, de quebrantamiento de un pacto. Amén. Vamos a ir desarrollándolo, vamos a ir entendiendo poco a poco. Porque solamente entendiendo el concepto de un pacto se pueden entender las doctrinas y las historias de la Biblia. Aparte del pacto, tu entendimiento será distorsionado. Amén. Cuando uno quebranta la ley, cuando uno quebranta los pactos, cuando uno quebranta la palabra del Señor, cuando uno no obedece la palabra del Señor, ¿cierto? Obviamente nuestro entendimiento se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo de la fuente, no estamos recibiendo este manantial verdadero que Dios nos dejó, que es la palabra. Y eso es lo que a este pueblo, ¿cierto? Si vemos bien el desarrollo histórico de este capítulo, ¿cierto? Es cuando el pueblo ya estaba, ¿cierto?, en la tierra ya prometida. Entonces ellos habían recibido todos los beneficios que nuestro Señor le había prometido. Pero sin embargo, como se vieron con abundancia, con mucha abundancia, ¿cierto?, donde no había escasez de nada, habiéndolo tenido, no haberlo tenido antes, pero ahora sí lo tienen, ellos de a poco, ¿cierto?, empezaron a olvidarse de aquel que les había bendecido. Amén. Cuando quebrantamos su palabra al no obedecer estas amonestaciones puestas en canción para que sean más fáciles de memorizar y grabar en la mente. Agradeced a nuestro Dios. Debemos ser agradecidos. Por eso nosotros cuando cantamos, ¿cierto?, debemos cantar con entendimiento. Porque las palabras, ¿cierto? Y aquí viene también algo que es importante, que muchas veces se ha recalcado, ¿cierto? Nuestro pastor, ¿cierto? Nuestros pastores nos han dicho a través del púlpito, y eso es una verdad. Muchas canciones hay, ¿cierto?, que de cantantes cristianos, pero no todas son inspiradas por la palabra. Deberíamos nosotros cantar más canciones que hablen de la palabra del Señor, que hablen de su majestad, que hablen de su poderío, que hablen ¿cierto?, de su señorío, que hablen de Él. Y muchas veces son canciones más emocionales que canciones que vienen y provienen de la Escritura. Entonces nosotros debemos, cada vez que cantamos las canciones en nuestra iglesia, debemos cantar pero con entendimiento lo que está diciendo. Por eso Moisés, ¿cierto?, aquí hace un reclamo, ¿verdad? Lo decíamos, ¿cierto? Un reclamo donde lo hace pero de una forma como cántico. ¿Por qué lo hace como cántico? Porque así le iba a ser más fácil al pueblo entenderlo, ¿cierto? Y de recordar de dónde Dios lo había sacado y dónde Dios los tiene ahora. Pero ¿por qué está reclamando? Porque veremos más adelante, ¿cierto?, cómo el pueblo, ¿cierto?, empezó de a poco a deslizarse, ¿ya?
Esto es el principio de los problemas, cuando nosotros no obedecemos. Empezamos a deslizarlo, perdón, nos empezamos a deslizar, ¿cierto? A enchuecarnos del camino, a salirnos del camino. ¿Cuál es el camino? El camino es Jesús. Yo soy el camino, dijo el Señor. Él es nuestro camino. A Él debemos seguir. Él dejó una huella que es su palabra y esa es la que nosotros tenemos que seguirla y no desviarnos. Entonces el pueblo, ¿cierto? En cierta manera ellos se empezaron a desviar. A veces las personas tienen un concepto muy bajo de Dios. Ven a Dios como un abuelo, ¿cierto? Un abuelo viejito que existe para consentir todos los deseos. Ven a Dios como un Dios solamente de bendición y no un Dios de bendición y de justicia, como lo encontramos en la Biblia. Después de disfrutar y experimentar la bondad de Dios, se cree, o creemos, ¿cierto?, que esto es el único atributo, la bondad. Muchas veces creemos que Dios es bueno, nada más que es bueno. Yo creo que todos sabemos que Él es bueno. Sí, Él es bueno porque Él permitió, ¿cierto? Él permitió que su Hijo fuera a la cruz, ¿verdad? Para perdón y remisión de pecados nuestros, para así nosotros tener el paso, ¿verdad? Poder llegar, ¿cierto? Estoy un poco trabado, perdón. Llegar a la presencia de Él. Amén. Entonces, debemos nosotros entender de que Dios es más que bondad, también es justicia. Amén. El pueblo pensó de que, claro, ellos estaban en un momento, ¿cierto?, donde había opresión, donde había, ¿cierto?, había hambre, estaban siendo perseguidos, estaban siendo matados, en fin, estaban siendo prácticamente estaban siendo oprimidos, generalmente. Esa es la palabra. Estaban siendo oprimidos. Por lo tanto, cuando salen de esto, ¿verdad? Y Dios les dice que Él les va a entregar un lugar donde va a haber mucha abundancia, iba a haber cierto correr mucho alimento, donde no le iba a faltar nada. Entonces ellos estaban tan esperanzados con eso que en el momento que llegó, ¿cierto? Ellos se vieron tan agradecidos en ese momento, pero con el tiempo, ¿verdad? Ellos fueron perdiendo esta gran bendición que Dios les había dado de saber de que tenían un Dios que sí cumple con su palabra. Amén. Entonces, muchas veces creemos nosotros que solamente Dios es un Dios bueno que nos va a dar, ¿cierto?, lo que nosotros, nuestras necesidades. Ciertamente sí, Él escucha nuestras necesidades, Él sabe. Recordemos que la palabra dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros nos hace falta. Solamente nosotros debemos pedir, pero pedir bien. No pedir para nuestros deleites, sino que pedir bien. Yo puedo pedir a lo mejor una parcela, como se dice, ¿cierto? Pero la parcela va a ser ¿para qué? Para que yo vaya a descansar y falte los domingos, como hemos dicho. O voy a pedir un auto, ¿cierto? Para yo viajar y no faltar a las reuniones. No, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito en Dios. Recuerda que todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, todo es de Dios. Amén. Así que nosotros debemos entender de que Dios es más que bondad. Parte del problema es que no vieron a Dios como una roca. Me refiero al pueblo. No lo vieron como una roca fuerte, una roca firme, un cimiento. Más bien vieron a Dios como una almohada. Pero Dios es firme, sólido, no cambia nunca. Sus palabras y sus promesas son fiables. Y eso es lo que el pueblo en el tiempo se le olvidó. Había corrupción en el pueblo de Dios, pero la culpa no era de Dios, sino de los hombres. Dios ha sido completamente fiel en cuanto a su pacto, pero los hombres eran rebeldes. Yo le puse eran, pero podríamos ponerle aquí somos rebeldes. Porque hoy en día pasa eso. Dios cuidó de todos los detalles del destino del pueblo y ahora, según esta
súplica cantada, el pueblo estaba sumamente malagradecido, pagando mal por bien. Y en este contexto quiero compartir esta palabra, amados hermanos, y que le he puesto como título a esta predicación: el desprecio a Dios en el presente tiempo. Porque no solamente me doy cuenta y nos damos cuenta que esta historia bíblica no son solamente de ese tiempo. Yo creo que esto se repite hoy en día, se está repitiendo, muchas de estas cosas se repiten. Y lamentablemente pasa en el pueblo de Dios. Aquí hay una palabra que a lo mejor a muchos les llamó la atención, que dice, pero engordó Jesurún, ese nombre dado al pueblo de Israel que significa pequeño pueblo recto. Aparece 4 veces en la escritura y 3 de ellas de forma positiva, de forma, digamos, para bien. No en este caso como acá, que aquí aparece como para reclamar, ¿cierto? Como para acusar, por decirlo así. Moisés estaba haciendo en cierta manera en este cántico acusando al pueblo, a Dios. Y yo pensaba en eso, y el pobre Moisés, después de todo, fue el único que no alcanzó a ver esa tierra prometida. Después de que él los guió a través de todo lo que Dios le había dicho. Sin embargo, este pueblo se rebeló muchas veces en el desierto, y por causa de eso Moisés, ¿cierto?, en un momento él pierde la paciencia, por decirlo así, ¿cierto?, le da rabia. Ya todos sabemos la historia, ¿cierto?, que cuando él golpea, ¿verdad?, golpea la peña, no hace caso a Dios de la manera que Dios le había dicho cómo hacerlo. Él lo hizo como a él le pareció. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, amados hermanos. Yo me incluyo primeramente. Entonces digo yo que aparece 4 veces en la escritura esta palabra, Jesurún, que en el fondo en hebreo significa Israel, que en forma poética, digamos, así como aquí lo ve Moisés. Leemos Jesurún siguiendo la dirección. Dice, en Deuteronomio 33:5 leemos que Jesurún significa siguiendo la dirección de Dios, reconociendo a Dios como rey sobre ellos. ¿Ve? Luego en el versículo 26 dice, Dios viene a ser el refugio de Jesurún. Finalmente en Isaías 42:2, porque son las 4 partes que aparece, la que acabamos de leer y estas 2 que acabamos de leer del Deuteronomio, en el 32:5 y en el versículo 26 del mismo capítulo 33, pero también hay una que está en Isaías 42:2 y que significa que este es el escogido de Dios, Israel, Jesurún. Gozó de grandes privilegios al ser el pueblo de Dios. Ellos fueron los escogidos. Así como tú y yo, como dice la palabra, que Él nos escogió. Recuerda que Él dijo, aquí yo estaba todo en el montón, pero el Dios dijo, a ti, Raúl, a ti, Marina, a ti, José, a ti, Ana, a ti, Miriam. Él nos escogió, Él nos sacó de donde estábamos, de la pestilencia que estábamos, del barro cenagoso que estábamos sucios, cochinos. Dios nos sacó de ahí, Él nos escogió. La referencia de Jesús en Deuteronomio 32 es completamente diferente, como la que acabamos de ver en estos 3 versículos. Este pueblo se ha gozado de los privilegios de conocer a Dios y de recibir sus instrucciones. Se llenó de orgullo y se olvidó de Dios. En lugar de recibir la dirección de Dios, pensó que le iría bien siguiendo su propio camino. Muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces actuamos como la palabra dice, que a veces nos hacemos sabios en nuestra propia palabra, en nuestro propio conocimiento. Creemos saberlas todas y creemos tener la respuesta a todo. Pero tenemos que tener el hábito, amados hermanos, de que nosotros, cada vez que aprendemos un poquito más de la palabra,
Cuando empezamos los estudios bíblicos, yo recuerdo cuando estábamos y vimos, ¿cierto? Este estudio escatológico, ¿verdad? Fue maravilloso, asombroso, ¿verdad? Para nosotros. Y ahora estamos en otra etapa, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir creciendo poco a poco. Pero eso no significa, amados hermanos, que nosotros somos ya doctos en la palabra. Al contrario, amados hermanos, cada vez que conozco a Dios, y como decía Pablo, miserables somos. Porque cada vez la palabra es como que nos transparenta más como tal como somos. Porque la palabra nos viene a enseñar muchas cosas de las que nosotros no hacemos. Y que nos dice lo que tenemos que hacer para poder conseguir y poder llegar, ¿cierto?, a la meta final. Y ese es nuestro trabajo a diario, esa es nuestra tarea diaria. Este pueblo se envaneció, este pueblo se orgulleció de lo que tenía. Y si hoy en día Dios te está dando, amados hermanos, no te sientas así de ya lo máximo, no. Hay que tener humildad. Humildad ante todo, amados hermanos. Deuteronomio 32:14 habla de la prosperidad de Jezerún después de que llegó a la tierra prometida. Su prosperidad los llenó de orgullo y el orgullo los llevó a la ruina. Y Dios aborrece la altivez de corazón. Ya lo sabemos. Y lo coloca en la misma lista justo con el que causa discordia entre hermanos, la lengua mentirosa y los homicidas. Y sabes que me llama la atención porque la palabra, cuando nosotros leemos una advertencia, por decirlo así, ¿verdad? Y están ahí escritas de tal manera, y depende cómo estén escritas, es la prioridad que hay que darle, o la atención primordial que hay que darle. Y fíjate que el orgullo en Proverbios 6, veamos Proverbios 6, del 16 al 19, para que tú lo tengas, pero vamos a hacer solamente una parte. Dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, perdón, del 16, estoy leyendo el 1, del 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esta palabra, este versículo que lo hemos usado mucho, ¿cierto?, en el tema del aborto, que aquí aparece una palabra muy importante. Pero mira, fíjate lo que aparece aquí dentro de esta lista. Dice: los ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? La gente que orgullosa, así que yo aquí. Eso sale en el primer lugar. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. En esta lista aparece en el número 1. O sea, significa que debo tenerla, pero muy, muy en claro de que el orgullo, amados hermanos, aunque sea muy pequeño, por eso es malo decir cuando uno, no sé, un familiar, un hijo, cualquier cosa, yo me siento tan orgulloso. No, amados hermanos, no debemos sentirnos orgullosos. Al contrario, es dar gracias a Dios porque Él nos da la capacidad. No está en nosotros la capacidad, no está en nosotros el hacer cosas que puedan ser de beneficio para nosotros. Dios pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y debemos ser agradecidos, no orgullosos, porque no es algo que yo alcancé por mis propios medios, sino que Dios puso la gracia en mí, puso la gracia en ti para lograr ciertas cosas. La palabra de Dios en Romanos 12:16 dice: nos exhorta entonces a estar unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Ve? Debemos estar de acuerdo, cada uno de nosotros, no altivos, sino asociados con humildes. Dice: asociados con humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, eso es lo que le pasó al pueblo. Ellos se empezaban a sentir diferentes, se empezaban a sentir como que todo les resultaba y todo le iba bien. Y ellos pensaban de que ellos eran
los responsables de todo lo que le estaba sucediendo, pero se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Y aún así Dios, tan bueno, Él seguía estando con ellos, solo que los dejaba, como hoy en día. Por eso yo le puse en los tiempos de hoy. Porque hoy pasa exactamente lo mismo, amados hermanos. A veces nos dejamos estar, dejamos que la cosa fluya tal cual, tal cual. No, si no pasa nada, no pasa nada. No, si no pasa nada, pero Dios está atento, amados hermanos, está atento. Y Dios es bueno, sí, dentro de sus características, ¿cierto? Dentro de sus atributos, sí es bueno, claro que es bueno, es muy bueno. Pero también Él es justo. Y la justicia llega. Y llega, amados hermanos, en el momento que menos uno lo espera. Y ahí vienen los ay, ay, ay. Y debemos entender, amados hermanos, de que Dios está esperando ese cambio en nuestro corazón. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, quien dijo en Mateo, ¿qué dijo Él? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que ser humildes. Nuestro corazón debe ser un corazón humilde, un corazón moldeable, un corazón donde se deje moldear por la presencia, por Dios mismo, por la palabra del Señor. Y solamente así hallaremos descanso. Porque Dios es el que tiene todas las respuestas la que nosotros requiramos. Él tiene la respuesta para todo, amados hermanos. No saco nada con yo buscar respuesta en otro lado. Él tiene la respuesta. Su palabra fue entregada para nosotros, para que nosotros podamos ser guiados y ser hombres y mujeres hechos y derechos para Dios. Sé santo porque yo soy santo. También puede haber dicho, sé justo porque yo soy justo. Aquí, así que en Pedro también dice en Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchas veces nosotros pedimos al Señor que estamos pasando por una situación y hay problemas y le pedimos al Señor reiteradas veces. Llega un momento que ya no vemos respuesta y viene la desesperación. Y viene detrás de la desesperación, tomado de la mano, viene la soberbia. Nos sublevamos porque nos da rabia, porque no vemos que otros sí hay respuesta y para mí no hay respuesta. Pero aquí dice, exaltados cuando fuere tiempo. Dios dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, en el tiempo del Señor. Nosotros debemos saber esperar en el tiempo del Señor y aún en forma humilde. No desesperarnos, porque lo que Dios dijo se cumple, amados hermanos. Hasta el día de hoy, y yo lo creo así, a ojos cerrados, yo sé que mi familia, mis hijas no están conmigo, pero lo creo, yo estoy creyendo, amados hermanos, porque va a llegar un tiempo, amados hermanos, que mis hijas, porque ya en ellas está la semilla en ellas. Y en algún momento esa semilla va a brotar, pero ese crecimiento lo da Dios. ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo que Él sabe. Yo no debo desesperarme, solamente entregarle a Dios y descansar en Él y de saber de que un día van a llegar a la presencia del Señor. Y no solamente ella, sino que mis yernos, mis nietos. Hoy en día estoy orando por mi suegra, ¿cierto? Que a propósito pido mucha oración por ella y también por fortaleza para mi esposa. Estoy pidiendo para que Dios toque su corazón, porque está ya prácticamente, digámoslo, es lamentable, pero está ya en un momento que no sabemos si en cualquier momento puede partir. Y mi anhelo, y yo sé que el anhelo de mi esposa es que ella se vaya con un corazón hinchado de la presencia del Señor, que pueda ella tener esa revelación a último momento quizás. Cosa que no se pudo cuando ella estaba bien, pero yo creo en los milagros.
Así como el que estaba al lado de Jesús, ¿cierto? Era un ladrón, era un ladrón, era un pecador. No tuvo que hacer nada, solamente creer, pero creer de corazón, con un corazón humilde, un corazón humillado delante de Dios, donde creyó, ¿cierto?, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero eso no nos da licencia a nosotros, porque nosotros tenemos la palabra, conocemos la palabra, la tenemos aquí, amados hermanos. No podemos decir, darnos chip libre y decir, bueno, total, a última hora yo me arrepiento y chao. No, no es así. Debemos ahora practicar la palabra del Señor. ¿Qué hará Dios al respecto cuando nos apartemos de su voluntad? ¿Qué hará? ¿Qué haremos? Dice que Él esconderá de ellos su rostro. Tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Nos están dando resultados ciertas cosas que le estamos pidiendo al Señor? ¿No será que Dios tiene escondido su rostro sobre nosotros porque no estamos haciendo su voluntad? Somos buenos a veces, somos muy buenos para echarle la culpa al Señor. Pero muchas veces somos nosotros mismos que frenamos la bendición. Cuando el pueblo de Dios lo abandonó, cuando el pueblo lo abandona, él retira la intimidad de su presencia. Y aquí me quiero detener un poquito. Porque aquí cuando dice esconderé de ellos mi rostro, y no estoy haciendo la voluntad del Señor, yo pensaba, qué importante, qué importantísimo es la oración. Porque cuando el pueblo de Dios lo abandona, Él retira la intimidad de su presencia. ¿Cómo yo voy a cultivar, cómo yo voy a tener una relación con Dios si yo ni siquiera tengo el tiempo? No estoy hablando de horas, sino que en momentos de orar. La Biblia habla que hay 3 tiempos para orar. Eso me indica a mí de que el pueblo quizás oraba en esos tiempos, pero él lo dedicaba de corazón, se apartaba. Es una apreciación mía, a lo mejor puede ser equívoca, pero eso me da a entender de que hay tiempo, siempre va a haber tiempo para orar, para dedicarle tiempo a Dios. Aunque llegue cansado, aunque yo tenga miles de cosas que me rodeen y que no, siempre tiene que haber un tiempo para tener esa comunión con Dios. Porque si no, Él esconderá su rostro de nosotros, amados hermanos, y Él cortará la intimidad, Él cortará su presencia en nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo voy a ver respuesta de parte de Él si yo no me estoy acercando a Él, yo no estoy orando, no estoy conversando con Él? Esconderé. Cuando el pueblo de Dios abandona, Él retira la intimidad de su presencia. Al principio esto a veces se ve como un alivio. Claro, a veces veo como que no pasa nada, ¿cierto?, a mi alrededor, pero sigo siendo un cristiano que usa la Biblia, ¿cierto?, aquí, porque la usa abierta en la casa, ahí, no sé, en cualquier lugar, que un cristiano que va los domingos a la iglesia, pero no tengo una relación. Tengo relación con los hermanos, tengo relación con el pastor, pero con Dios no tengo relación. Entonces es un alivio, porque la convicción de pecado no es tan grande. Y vaya que sí pecamos, amados hermanos. Y a veces creemos que no, yo no soy pecador. No, si yo no ando en adulterio, yo no ando robando, y muchas veces vemos los pecados, ¿cierto?, más grandes, pero a veces son cosas tan pequeñas, amados hermanos. Mentimos,
Y cuando pasa eso, y cuando nos sentimos esas, estamos convencidos que, que, que no, nuestro pecado no es tan grande y que Dios aún así está con nosotros, ¿cierto? No, amados hermanos, Él quita su rostro. Él va a quitar su rostro de encima de nosotros. Él ya no, él no nos puede ver. Recordemos que Él odia el pecado. Y si lo odia, entonces Él se aparta del pecado. Y si se aparta del pecado y yo estoy en pecado, entonces se aparta de mí. También dice, yo amontonaré males sobre ellos. Miren, fíjense, yo amontonaré males sobre ellos. Cuando el esconder su rostro no lleva al pueblo de Dios a arrepentimiento, Dios entonces envía su mano de corrección y permite que la calamidad traiga la atención de su pueblo de regreso a Él. Todos pensábamos que después de la pandemia, hermanos, una cosa que fue brutal. Yo creo que mi generación y generaciones que están detrás mío, yo creo que no habían visto esto. Lo contaba la historia, ya lo vemos que esto hubo un tiempo que también hubieron muchas pandemias y cosas como esas. Pero a nosotros nos tocó vivir esto y lo vimos con nuestros propios ojos, lo vivimos en carne y hueso. Y vivimos cómo era, lo terrible que fue. ¿Cuánta gente no falleció? ¿Cuánta gente nos enfermó? Gente que estuvo a punto, pero damos gracias al Señor que no lo permitió y aún siguen junto a nosotros. Pero esto trajo una atención, ¿verdad?, al pueblo, principalmente al pueblo. Y sí, ¿verdad?, hubo un tiempo de oración, nos dedicábamos a orar, era muy lindo, yo me recuerdo que era muy lindo, estábamos ahí en la presencia, y yo estoy seguro, yo también, amados hermanos, yo soy el primero. Estoy seguro que hoy en día ya no le dedicamos tanto tiempo, porque ya vemos que la cosa ya pasó, ¿cierto? Ya a mí no me tocó, y si me tocó, la pasé raspando, ¿cierto? Pero recuerda, como dice el dicho por ahí, estamos en agosto, así que ojo, es un chiste nomás. Pero amados hermanos, tenemos que comprender, amados hermanos, de que Dios está mirando. Dios nos está entregando palabra, amados hermanos, para que la apliquemos. No para que la guardemos, sino que para que la practiquemos. Yo amontonaré males sobre ellos. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta, amados hermanos. Hoy en día, más que arrepentirse, amados hermanos, vino remordimiento nada más sobre aquellas personas. Hoy día vemos iglesias no tan concurridas. Y aún aquellas que están sobrepobladas, lamentablemente no hay palabra. Pero bueno, todo está bajo el control de Dios. Dios sabe, Dios conoce. Solamente nosotros debemos confiar y depositar toda nuestra confianza en Él, que Él está haciendo una obra y una obra maestra. Él no se equivoca. Quizás nosotros lo vemos muchas veces de esa manera, como que nada resulta. Pero Dios no se equivoca. En el plan de Dios todo calza, todo es un relojito, todo calza, amados hermanos. ¿Qué sucede cuando ya estamos ya deslizados, cuando ya me deslicé prácticamente? ¿Qué sucede? Al estar sometido a la voluntad de Dios, ¿cierto? No es cosa vana, por supuesto que no. Pero ¿qué pasa? Una gran mentira, o una de las grandes mentiras de Satanás para nosotros es que Él nos susurra al oído. Recuerda que Él susurra al oído. Dios habla a nuestro corazón. Él trata a nuestro corazón. Satanás no viene aquí a ponernos palabras aquí, a susurrar. Y Él nos dice, es cosa vana servir a Dios y obedecer su palabra. A menudo parece que los que están en contra de Dios prosperan más que los que están con Él. Sin embargo, necesitamos ver y comprender desde una perspectiva
como una perspectiva eterna, que no es una cosa vana, amar a Dios y obedecerle, amados hermanos. Para nada, amados hermanos. Sí, es verdad, esto cuesta, amados hermanos. Jesús mismo, en obediencia, Él se entregó. Y aún siendo obediente, Él sufrió. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? No, que yo quiero obedecer, pero también quiero que pasarla súper bien, que no me pase nada, que no tenga ningún problema, que no tenga problemas familiares. No, amados hermanos, Dios se entregó en obediencia, pero tuvo que pasar esa gran prueba. Y antes de esa gran prueba también la pasó. Recuerda que él fue tomado preso, fue abofeteado, fue golpeado, fue escupido, tuvo que cargar una cruz y recibió latigazos. Y ya sabemos que no fueron latigazos común y corriente, porque cada látigo, cada varilla, por decirlo así, tenía, no me acuerdo cuántos eran, pero en la punta eran 4 más, algo así creo que eran, como garras. Así que imaginémonos. Por eso cada día nosotros debemos abrazar esa cruz y darle gracias, porque si, pudiendo haber sido nosotros, Él se entregó en obediencia, por amor a nosotros. Y nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un acto de amor por Él? Que solamente Él nos pide obediencia. ¿Es tan grande el sacrificio que tenemos que hacer? Debemos amar al Señor en obediencia. ¿Qué es lo que es Cristo para su pueblo? Según Deuteronomio 32. Algo me pasó aquí que no... A ver. Que se quedó parado aquí el... ¿Qué es Cristo? Voy a verlo acá. Permítanme un poquito. Entonces, amados hermanos, debemos nosotros ser obedientes. No podemos no serlo. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Dice aquí en el capítulo 32 se menciona 2 veces la palabra roca en este capítulo. Una representa a los dioses de los paganos o los falsos fundamentos sobre que los hombres cegados por el pecado erigen sus falsas esperanzas. Amén. Dice, y la otra roca, dice esta roca que hablan, dice que se menciona aquí, ¿cierto? De que representa a los dioses paganos, lo podemos ver en el versículo 37, del capítulo 32. 37, veamos. Dice así, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, ¿dónde están sus dioses? ¿Ve? Esos eran los dioses de ellos. Una roca, ¿cierto? Donde ellos se podían refugiar, pero de falsas esperanzas. Y la otra roca, habla de Cristo como nuestro poderoso e inmutable Salvador. Así que la roca de ellos no es como nuestra roca, como lo dice y lo menciona el versículo 31. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Hasta ellos mismos reconocen. Que la roca de ellos no es tan poderosa. Amén. Y eso lo vemos, ¿cierto? Y lo podemos ver en muchos pasajes bíblicos. Dice, Cristo es nuestra roca. ¿Qué representa aquí en este capítulo 32? Dice, el dador de la vida. La roca que te creó en el versículo 18. Con otras religiones se trata solo de convertirse a un sistema.
Eso es lo que habla el versículo 18. Y en el cristianismo se trata de nacer de Dios. 1 Juan 5.1, ¿qué dice? 1 Juan 5.1 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Es el dador de vida. Número 2, el Salvador de los hombres, la roca de su salvación, el versículo 15. El nombre de Cristo, sus obras, su muerte, su resurrección, todo ello le proclaman Salvador, y ello con exclusión de todos los demás. Hechos 4.12. Hechos 4.12. Vamos a ver qué dice Hechos 4.12. Dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él existe la salvación. No hay otra manera de alcanzar la salvación. Es a través de el Señor. Él es el que nos da la salvación. El número 3, la fuente de suministro. Él es el que nos provee, amados hermanos. Él es el que nos da lo suficiente para subsistir. Él le da a su pueblo. Él le da lo que se necesita. El dador del suministro. Amén. Dice, el obrero también es el obrero perfecto, es la roca cuya obra es perfecta, versículo 4. Lo que él comienza lo lleva a su fin, a su buen fin. Amén. Él comenzó la buena obra, ¿cierto? Y el que la comenzó, él la termina. Si él comienza una obra, cuando él nos escogió, amados hermanos, él tiene un plan sobre ti, sobre mí, sobre su iglesia, sobre todos nosotros. Él tiene un plan, amados hermanos. Él no te escogió solamente para que tú me estés escuchando hoy, para que tú vayas a la iglesia el domingo a escuchar. No, Él nos escogió con un propósito mayor. Escuchar su palabra, entender su palabra, ponerla por obra, amar su palabra, sí, pero hay un propósito mayor. ¿Y cuál es? Que vuelvo a insistir, ya vamos a estar en campaña de ir a predicar la palabra. Nosotros debemos reproducirnos. Cuando a mí me llegó el Evangelio, me llegó para gozo de mi vida. Y si así yo lo comprendo, ¿por qué yo no puedo dar lo que yo recibí a aquellos que les hace falta hoy en día? La sabiduría del creyente y su justicia, santificación y redención comenzadas en Cristo quedan perfeccionadas en Él. La obra que Él perfeccionó por nosotros. Por eso Él es perfecto, amados hermanos. Quiere asimismo perfeccionarla en nosotros. Él quiere que nosotros nos perfeccionemos. Él es el maestro incomparable. La roca de ellos no es como una roca, no es como nuestra roca, como ya lo veíamos en el versículo 31, ¿cierto? Que decía que incluso que los mismos enemigos, ¿cierto?, reconocen que la roca de ellos no es lo suficiente poderosa. Versículo 31 del 32 decía así, ¿cierto? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son ellos jueces. O sea, ellos mismos juzgan a su propia roca. En cambio, nuestra roca, que es nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, Él es incomparable, es inmutable, Él no cambia. Él fue ayer, es hoy
y es mañana. Siempre el mismo, Él no cambia. Nuestra roca es inconmovible y en todas todas las tormentas de la tierra y el tiempo no pueden moverla, amados hermanos. Una mujer, y ya prácticamente con esto voy a terminar, amados hermanos. Una mujer joven, cuyo padre era un incrédulo, pero cuya madre era cristiana, que muchas veces se da, yacía prácticamente en su cama ya moribunda. Y esta muchacha le decía, tenía a sus padres ahí, y llama al padre y le dice, ahora que estoy muriendo, le dijo al padre, ¿te he de creer a ti? Le dice, o a mamá. Él le respondió, cree a tu madre. Así es, amados hermanos. Yo debo acercarme a esta roca, que es la verdad. No hay otra verdad dada a los hombres que esta palabra, amados hermanos. Habrá muchos libros en el mundo, habrá muchas historias en el mundo, habrá muchas cosas que para el hombre son muy atrayentes, pero no se comparan con la palabra del Señor, con este gran tesoro que Dios nos entregó, y no solamente a nosotros, sino que Él lo entregó a la humanidad. Pero no todos, como hoy en día, y lo vemos en estos tiempos de hoy, no lo quieren. Ellos prefieren otras cosas. Ellos prefieren la fiesta, ellos prefieren el engaño, prefieren el adulterio, prefieren el robo, prefieren malas palabras, prefieren la corrupción, prefieren la drogadicción, el matar. Eso hoy en día al hombre incrédulo, al hombre impío, le deleita. Pero nosotros, los hijos de Dios, que cada vez que conocemos a través de la palabra un poquito más, debemos amarla, atesorarla en nosotros, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que así Dios no saque su rostro delante de nosotros. Debemos tener una comunión con Él. Debemos orar cada día más y más. No esperar que llegue una pandemia o algo tan terrible para acercarnos a Él. Porque ¿sabe qué? Yo te tengo una noticia. La pandemia es el principio de muchas cosas que vendrán. Y damos gracias a Dios que estamos hoy en día los que estamos, que pudimos resistir. Pero no nos confiemos. Recuerda que tú y yo somos hijos de Dios. Fuimos llamados para mostrar las obras del Señor, para hacer sal y luz para este mundo. No nos podemos olvidar. Debemos juntarnos con aquellos que hablan nuestro mismo idioma. Debemos empezar nosotros a purificarnos a través de la palabra. Aunque eso signifique que pierda a lo mejor muchos amigos, mucha familia, pero no importa, Dios tiene el control, Dios sabe. Recuerda que la salvación es personal. Aquí no se trata de una familia, sino que se trata de algo personal. Dios te escogió a ti. Por eso dijo, cree tú y tu casa serán salvos. Pero cree tú primero. La salvación empieza por uno. Y uno tiene que extenderla hacia los demás. No seamos rebeldes como este pueblo. Que estamos tan gorditos que estamos ya entraditos en grasa. No hacer cosa que venga, ¿cierto?, la justicia de Dios sobre nosotros. Y después vamos a estar lamentándonos por no ser humildes, por no ser hijos obedientes. Esta palabra yo le comentaba al pastor que a veces
ignoramos, de una u otra forma, ignoramos de que en cualquier momento, por más que yo haga rituales, por ponerle de esta manera, ¿cierto? De decir que creo, decir que leo la Biblia, decir que voy a la iglesia, decir esto, pero si no estoy obedeciendo verdaderamente y no me estoy esforzando por obedecer a la palabra del Señor, en cualquier momento puede venir un accidente y pueda quedar parapléjico, con mis condiciones mentales quizás un poco desorientadas, de no saber qué es lo que, de no saber bien en el tiempo, en el espacio donde estoy, y no me dé la posibilidad de arrepentirme, porque Dios eso espera, amados hermanos, que nos arrepintamos. Por eso la importancia de los domingos cuando se habla del arrepentimiento, aunque no pasemos adelante, amados hermanos, pero verdaderamente en nuestro lugar, arrepintámonos, para que así Dios empiece a hacer la obra completa en nosotros, amados hermanos. Y esto lo digo porque conocí a una persona que era una brillante persona, estudió en la universidad. Ustedes ya se imaginan un ingeniero comercial seco, como dicen los jóvenes, seco para los números, para la finanza, una persona muy capaz, muy reconocida, un gerente que tuvo a cargo grandes e importantes empresas, y de un día para otro se enfermó. Y hablo de una enfermedad no física, no que se quebró un brazo o una pierna, no, sino que se enfermó de aquí. Le dio la famosa enfermedad alemana, el Alzheimer. Y yo me preguntaba, ¿podrá tener él la oportunidad de arrepentirse si él ya no está en sus condiciones cabales? Humanamente, yo lo digo, porque el poder de Dios puede hacerlo todo. Lo hizo con mi suegro. Pero debemos esperar hasta ese entonces para arrepentirnos. Esa es la pregunta, amados hermanos. No es que yo quiera cuestionar del cómo se hace o cómo se hará. Dios sabe cómo hace las cosas. Pero debemos esperar nosotros que estamos hoy en día en un juicio 100%, que podemos entender, comprender y que estamos recibiendo este pan, este alimento tan maravilloso, pero lo estamos poniendo en práctica hoy en día. Quiero dejarte con esa reflexión. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.